Esto es un tiburón, 42 centímetros de longitud en los machos adultos, 56 en las hembras. El peso de un libro de texto universitario. Una silueta oscura, cilíndrica, con el vientre que emite una luz verdosa y débil en la oscuridad del océano a 500 metros de profundidad. Nada que lo distinga visualmente de docenas de especies de tiburones de tamaño modesto que pueblan los mares tropicales sin que nadie les preste demasiada atención. Pero en la piel de casi cualquier ballena azul adulta del Pacífico hay cicatrices circulares perfectas, de entre 5 y 7 centímetros de diámetro, que este animal dejó. En la piel de tiburones blancos adultos hay las mismas marcas. En los delfines nariz de botella del Mediterráneo, en los cachalotes, en los atunes de aleta azul, en los tiburones maco. En los cascos de goma de los submarinos nucleares de la Armada de los Estados Unidos. El tiburón más pequeño que ataca a sus propias presas, en lugar de limitarse a carroñar o a filtrar plancton como hacen la mayoría de los tiburones de ese tamaño, ha mordido a todo lo anterior. Y ninguno de esos ataques fue fatal para la presa. Eso también forma parte de la estrategia. Isistius brasiliensis, el tiburón cigarro, el cookie cutter shark, descrito científicamente por primera vez por Müller y Henle en 1841, a partir de un ejemplar capturado en aguas brasileñas. De ahí la segunda palabra del nombre binomial. La primera, Isistius, rinde homenaje a Isis, la diosa egipcia asociada con la luz, en referencia a la bioluminiscencia que cubre el vientre del animal. La diosa de la luz en el nombre de un tiburón de 40 centímetros que vive en la oscuridad más profunda que el ojo humano puede alcanzar sin instrumentos. El nombre popular en inglés, cookie cutter, viene de la forma de sus heridas. Las marcas que deja en sus presas son círculos perfectos, bordes limpios, sin desgarros. El tipo de corte que produce un cortador de galletas industrial. Un instrumento de cocina que ha dado nombre al depredador más audaz del océano en términos de disparidad de tamaño entre cazador y presa. Para entender qué hace al tiburón cigarro lo que es, hay que empezar por lo que más llama la atención cuando se lo examina en detalle: los dientes. La mayoría de los tiburones tienen dientes diferenciados entre las mandíbulas superior e inferior, pero ambas filas están compuestas de dientes individuales que se reemplazan uno a uno de forma continua a lo largo de toda la vida del animal. Un tiburón blanco puede perder y reemplazar miles de dientes durante su existencia. Cada diente cae solo y un nuevo diente rota para ocupar su lugar, como las cuchillas de una cadena de producción. El tiburón cigarro no funciona así en la mandíbula inferior. Los dientes del maxilar inferior de Isistius brasiliensis están fusionados en la base. No son dientes individuales, son una sola estructura de filo continuo, una hoja de sierra biológica que rodea la mandíbula inferior completa. Cuando esa dentición se desgasta o se daña, el tiburón no pierde un diente, pierde toda la fila simultáneamente. La mandíbula inferior entera muda en un evento único. Y entonces hace algo que ningún otro tiburón hace: se la traga. Los investigadores que estudian el comportamiento de Isistius brasiliensis encontraron, dentro de los estómagos de los ejemplares analizados, sus propias denticiones recién mudadas. El tiburón se come sus propios dientes. La hipótesis más ampliamente aceptada es que lo hace para recuperar el calcio que contienen, un mineral escaso en las profundidades donde vive. El cuerpo, en la oscuridad del mesopelagio, recicla sus propias herramientas cuando las desecha. Pero la dentición, por extraordinaria que sea en su mecánica, es solo el instrumento. Lo que hace al tiburón cigarro genuinamente perturbador es la estrategia que construyó alrededor de ese instrumento, a 500 metros de profundidad durante el día, en la zona mesopelágica donde la luz solar llega tan atenuada que apenas produce contornos. El tiburón cigarro desciende. El vientre bioluminiscente emite una luz verdosa que, visto desde abajo, imita el resplandor difuso de la superficie. Los fotóforos, pequeños órganos emisores de luz distribuidos por la región ventral, funcionan como contralusión. Hacen que el animal sea menos visible para los depredadores que miran hacia arriba. Pero el tiburón cigarro tiene algo más. Alrededor del cuello, justo detrás de las branquias, hay un collar oscuro que no emite luz. Una banda que no brilla, rodeada por el resplandor de los fotóforos. Desde abajo, ese collar parece un pequeño pez nadando en la superficie, con el brillo del cielo alrededor de él. El collar es el señuelo, un atún de aleta azul, un delfín,
un tiburón maco, todos ellos animales que cazan en la oscuridad del mesopelagio y que están acostumbrados a buscar siluetas de pequeños peces contra el fondo luminoso de la superficie, ven ese collar y se acercan a investigar. A comer lo que parece un pez indefenso. Y, en el momento en que el depredador se acerca lo suficiente, el tiburón cigarro invierte el papel. Fija sus labios, que están especialmente adaptados para crear succión, contra la piel de lo que iba a ser su depredador. Los labios funcionan como una ventosa. La succión los ancla al cuerpo del animal más grande. Entonces la mandíbula inferior, con toda su cuchilla de dientes fusionados, penetra la piel. Y el tiburón cigarro rota su cuerpo sobre el eje de la boca, en un movimiento de taladro biológico, cortando un cilindro de carne perfectamente definido. El resultado es el corte circular limpio. La marca de galleta, la herida que aparece en la piel de ballenas azules, tiburones blancos y atunes, como si alguien hubiera tomado un sacabocados de cocina y lo hubiera presionado contra la carne. El tiburón cigarro tiene 40 centímetros. Acaba de arrancar un fragmento de carne de un animal de 10 metros. Y entonces nada hacia la oscuridad. El inventario de especies que llevan las marcas del tiburón cigarro es uno de los catálogos más improbables que ha producido la biología marina. Los delfines nariz de botella que se estudian en aguas del Mediterráneo y el Pacífico Central tienen, en una proporción significativa de la población adulta, entre 1 y varias decenas de cicatrices circulares en los flancos. Algunos individuos llevan más de 200 marcas acumuladas a lo largo de su vida. El tiburón cigarro no los mata, pero los frecuenta con una regularidad que los datos de fotoidentificación confirman. Cuantos más años tiene un delfín documentado, más cicatrices. Los tiburones blancos adultos del Pacífico Norte, capturados y examinados en estudios de biología pesquera, presentan marcas circulares en el torso y los flancos en porcentajes que los investigadores del Monterey Bay Aquarium Research Institute encontraron consistentes con ataques regulares de Easistius brasiliensis a lo largo de la vida del animal. Un tiburón blanco adulto lleva cicatrices del tiburón cigarro. El animal que produce más terror en el imaginario popular sobre los océanos es atacado regularmente por un tiburón que cabe en el bolsillo lateral de una mochila de montaña: las ballenas. Las ballenas azules, los cachalotes, las yubartas que los investigadores fotografían para sus catálogos de individuos. Todas muestran marcas circulares en distintas regiones del cuerpo. En algunas ballenas del Pacífico Sur, los registros fotográficos muestran docenas de cicatrices circulares perfectas sobre el negro y el gris del dorso. El tiburón cigarro no distingue entre una especie en peligro de extinción y una especie abundante. Si algo de tamaño suficiente nada cerca, y si la oscuridad y el ángulo son correctos, el señuelo del collar funciona. Y entonces están los submarinos. A finales de los años 70, la Armada de los Estados Unidos comenzó a recibir informes de daños inexplicables en los domas de sonar de varios submarinos de clase nuclear. Los domas de sonar son los revestimientos de goma que protegen los hidrófonos en la proa del submarino. Los instrumentos que le permiten navegar y detectar amenazas en la oscuridad del océano profundo. Estaban hechos de neopreno, un material elegido por sus propiedades acústicas y su durabilidad. Los domas llegaban a puerto con perforaciones circulares, bordes limpios, cortes perfectos en la goma del revestimiento. Los ingenieros navales tardaron un tiempo en llegar a la conclusión correcta. Las marcas eran demasiado limpias para ser daño mecánico, demasiado pequeñas para ser actos de sabotaje convencional. El análisis final señaló lo evidente para quien conoce la literatura sobre Easistius brasiliensis. Un tiburón de 40 centímetros había confundido el perfil del submarino con el de una presa de gran tamaño. Había aplicado su mecanismo de succión contra el neopreno. Y había cortado un círculo limpio de material de ingeniería naval. La Armada tuvo que rediseñar los revestimientos de sus domas de sonar, sustituyendo el neopreno por fibra de vidrio reforzada. Los tiburones cigarro no pueden morder la fibra de vidrio con la misma eficacia que el neopreno. Un animal que no existía en el manual de amenazas a la infraestructura militar forzó un cambio de materiales en los submarinos nucleares de la mayor potencia naval del mundo. La pregunta que más cuesta responder sobre el tiburón cigarro es por qué sus ataques no matan. Un corte circular de 5 a 7 centímetros de diámetro y varios centímetros de profundidad es una herida considerable.
en las costillas laterales de un delfín, en la región abdominal de un atún, podría dañar órganos internos. Pero los registros documentados no muestran mortalidad por ataque de Easistius brasiliensis en ninguna especie de presa estudiada. Las heridas cicatrizan. Los animales continúan con sus vidas con la nueva marca añadida al inventario de sus cicatrices. La respuesta parece estar en la geometría de la mordida. El cilindro que extrae el tiburón cigarro está diseñado para evitar órganos vitales. Los labios se fijan en la periferia del cuerpo, en los flancos, en la base de las aletas, en regiones donde la capa de grasa y músculo es suficiente para que el corte penetre sin llegar a la cavidad vital. No es que el tiburón cigarro tenga consideración con sus víctimas, es que una presa muerta se hunde. Una presa que sobrevive sigue nadando, sigue estando disponible, sigue siendo un recurso renovable que el tiburón cigarro puede explotar de nuevo. El tiburón cigarro no mata porque matar sería un error de estrategia. Mantiene a sus presas vivas y en circulación en el océano que comparte con ellas. La biología del tiburón cigarro tiene también una dimensión que los estudios de las últimas décadas han empezado a cuantificar de forma más precisa. Su migración vertical. Durante el día, Easistius brasiliensis desciende a profundidades de entre 500 y 1000 metros, posiblemente más. Permanece en la oscuridad del mesopelagio donde la luz solar no penetra y donde la temperatura es cercana a los 5 grados. Al anochecer, asciende. La migración vertical nocturna del tiburón cigarro es una de las más extensas, en términos de distancia relativa al tamaño del animal, entre todos los tiburones conocidos. Un animal de 40 centímetros que se desplaza varios cientos de metros verticalmente, cada noche realiza el equivalente proporcional de lo que un ser humano de 1,80 m recorrería escalando una montaña de varios kilómetros de altura y bajándola de nuevo antes del amanecer. Lo hace para seguir a la capa de dispersión profunda. La concentración de zooplancton, peces pequeños y cefalópodos que también migra verticalmente entre la oscuridad del día y la superficie de la noche. El tiburón cigarro asciende con su presa potencial y desciende con ella. No caza en la superficie porque sus presas más grandes no están allí permanentemente. Las sigue. La reproducción de Easistius brasiliensis añade otro capítulo a la lista de características que hacen difícil integrar este animal en el marco habitual de lo que esperamos de un tiburón de 40 centímetros. Las hembras son ovovivíparas. Los huevos se desarrollan dentro del cuerpo materno y las crías nacen vivas, sin placenta, alimentadas durante la gestación por el vitelo del huevo. Cada parto produce entre 6 y 12 crías, con una longitud al nacer de aproximadamente 14 centímetros. A los 14 centímetros, una cría de tiburón cigarro tiene ya los dientes inferiores fusionados y funcionales. El mecanismo de corte está operativo desde el nacimiento. Una cría que emerge del cuerpo de su madre en las profundidades del mesopelagio tiene, desde el primer día, la herramienta que define a la especie. Los jóvenes son vulnerables durante el periodo inicial, antes de que el señuelo del collar se desarrolle completamente y antes de que el patrón de fotóforos del vientre alcance su plena efectividad. Los datos sobre la mortalidad juvenil son escasos porque observar a estas crías en su hábitat natural requiere un acceso a las profundidades que todavía está fuera del alcance rutinario de la investigación. Lo que los estudios de individuos adultos han revelado es que el tiburón cigarro tiene una longevidad considerable para su tamaño. Las estimaciones basadas en el análisis de las vértebras, que en los tiburones muestran anillos de crecimiento análogos a los de los árboles, sugieren vidas de más de 2 décadas en condiciones favorables, 2 décadas de ataques nocturnos a animales cientos de veces más grandes. En Hawái, en el año 2009, un nadador de resistencia que completaba una travesía nocturna fue atacado por lo que los médicos identificaron después como un tiburón cigarro a partir de la forma y las dimensiones de la herida. El ataque produjo una herida circular en la región lateral del muslo, con las características de succión y corte que son diagnósticas de Easistius brasiliensis. El nadador sobrevivió sin consecuencias permanentes. El ataque al nadador hawaiano es uno de los poquísimos casos documentados de agresión de tiburón cigarro a seres humanos. La mayoría de los encuentros entre humanos y esta especie ocurren en entornos donde la visibilidad es mínima. El animal está en su hábitat habitual y la silueta de un nadador en superficie podría activar el mismo mecanismo que activa
cualquier otra silueta de presa potencial, lo que el ataque al nadador reveló, entre otras cosas, es que el tiburón cigarro no discrimina por especie ni por tamaño. Lo que ve en la oscuridad, o lo que su sistema sensorial registra como presa potencial, lo ataca. La consistencia de esa estrategia a través de millones de años de evolución no ha necesitado excepciones. La pregunta que la biología todavía no ha respondido de forma definitiva sobre Hystiscius brasiliensis tiene que ver con la comunicación y la coordinación. ¿Atacan en grupos? Los registros fotográficos de cicatrices en delfines y ballenas muestran, en algunos casos, múltiples marcas en posiciones distintas del cuerpo, producidas en lo que parecen ser momentos cercanos entre sí. Un delfín que tiene 3 marcas recientes en distintas regiones del cuerpo podría haber recibido los ataques de 3 individuos distintos, trabajando en el mismo intervalo temporal. Los tiburones cigarro se congregan siguiendo a la capa de dispersión profunda, que los concentra en zonas específicas de la columna de agua. Es plausible que varios individuos en la misma zona de agua ataquen a la misma presa grande en el mismo episodio de caza. Si eso ocurre de forma coordinada o simplemente concurrente, es algo que los datos disponibles no permiten resolver. Los tiburones en general no tienen el sistema nervioso ni la capacidad de comunicación necesaria para lo que se entiende como caza cooperativa en mamíferos. Pero la concurrencia de múltiples ataques en el mismo animal en un periodo corto es compatible con lo que los registros de campo muestran. El tiburón más conocido del mundo, el gran tiburón blanco, produce una herida de mordida que los médicos forenses pueden medir y atribuir sin ambigüedad. Las mandíbulas de un gran tiburón blanco adulto pueden morder a través de hueso y producir heridas de más de 30 centímetros de ancho y, sin embargo, lleva cicatrices del tiburón cigarro. Esta asimetría, el predador más famoso del océano marcado por uno de los más pequeños y anónimos, dice algo sobre cómo funciona la depredación en el océano profundo que los documentales de tiburones raramente articulan. El riesgo de ser atacado no está correlacionado con el tamaño ni con la posición en la cadena trófica. Un animal que lleva décadas en la cima de todos los ecosistemas que habita puede seguir siendo, en la oscuridad del mesopelagio a las 3 de la mañana, la presa de algo que cabe en la palma de una mano. El tiburón cigarro no tiene el tamaño para matar a sus víctimas. Tiene el diseño para no necesitar ese tamaño. Su biología es la respuesta evolutiva a la pregunta de qué se puede hacer con 40 centímetros y millones de años de selección en un entorno donde la luz no llega, donde las presas son grandes y donde la energía es escasa. Lo que produjo esa selección es el sistema de señuelo bioluminiscente más eficaz del mesopelagio, la cuchilla circular más limpia del océano, y la estrategia de no matar nunca para no perder nunca el recurso. En el océano profundo, la brutalidad más refinada no necesita escala, solo necesita precisión.